Hola amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Radar Boticasol, un espacio de difusión cultural, de bienestar, arte, salud y todos los temas importantes, maravillosos que día a día se nos hace más urgente conocer, saber, aprender. Gusto saludarlos desde la Botica Sol en Avenida Quindío, Avenida Bolívar, calle Quinta Norte, 06, diagonal al CAI del Parque de la Vida. Vale la pena recordar la dirección para que vengan a este maravillosas. A quienes no conocen y a quienes ya conocen saben que esta es su casa. Y bien, hoy en Radar felices de tener nuevo invitado que en ocasión anterior y prometió volver porque realmente fue una entrevista muy única donde no nos alcanzó el tiempo, la verdad. O sea, eran tantas cosas interesantes que este hombre tenía para contarnos que el tiempo. Así que, como lo prometió, aquí lo tenemos nuevamente porque nos va a hablar sobre psicología. Y la vez pasada, introducción sobre este tema, vamos a profundizar sobre el tema. Pero antes voy a recordarles quién es mi personaje de hoy. Él es Hugo León Betancourt, experto en mercado y también apasionado por el tema de la salud, de la nutrición, cuyo testimonio de vida es pues la prueba total de que esta filosofía aliada a la hora de transformar vidas. Hugo León, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. Buenas tardes, María Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, estoy a la orden para lo que quieras preguntarme. Muchas gracias. Sí, justamente las semanas anteriores que te tuvimos acá estuvimos hablando sobre la trofología, que es una palabrita que personalmente yo no conocía y nos estuviste explicando de qué se trata. Hoy el tema de la segunda entrega de Trofología transforma tu alimentación. Bueno, siendo como desde el tema de la ingeniería industrial, del de lo empresarial y todo esto, recuérdanle un poco a nuestros a nuestra audiencia cómo fue que empezaste en este tema y en qué consiste la trofología. ¿Cómo empecé en el tema de la trofología? Bueno, realmente yo creo que lo dije la vez pasada, esto es como un proceso donde uno, pues si uno mira para atrás, uno se da cuenta que hay como hitos y puntos en tu vida que te marcan ciertos cambios. Y la trofología es parte de ese proceso en mi vida. Es decir, yo empecé a estudiar y a interesarme por el tema. Yo creo que en la entrevista anterior lo dije, fue cuando me encontré con el término trofología en el libro de Daniel Reed, que es el libro del Tao del sexo, la salud y la larga vida. Yo lo dije ese día, sino que estábamos ya terminando la entrevista. En ese libro encontré por primera vez ese término y me llamó mucho la atención por todo lo que decía ahí en el, digamos, en el contenido del libro. Y empecé a interesarme muchísimo sobre ese contenido, a profundizar más, a ver cómo era eso, porque digamos el título que tiene es trofología, la ciencia de la combinación de los alimentos. O sea, yo cuando leí, yo ni siquiera me fijé en trofología, sino que la ciencia de la combinación de los alimentos, yo no sabía que combinar alimentos era una ciencia, ¿sí? Entendí para que algo, para que algo tiene que ser algo que se tiene que venir estudiando hace mucho tiempo. Y claro, efectivamente Daniel Reed en su libro estaba explicando de dónde las bases fundamentales de todo eso, y eso es por allá otra vez, yo creo que yo lo dije la vez pasada sobre el Tao Te Ching, 3000, 4000 años por allá con el emperador amarillo y todo ese tipo de cosas. Entonces me llamó. Significa, es muy sencillo, es decir, trofos
significa alimentos y logía es ciencia. Entonces, trofología es la ciencia de los alimentos. Entonces, pero más cuando uno empieza a adentrar y a profundizar, pues empieza a encontrar con temas muy interesantes. Entonces, en el 2017 empecé a profundizar mucho más cuando encontré que ya habían diplomados y habían certificaciones y que existían algo como trofoterapeutas. Entonces, muchísimo más por donde yo dije, wow, esto tiene que haber algo como interesante, porque hablaban de la combinación de alimentos, hablaban de transformar tu vida, si tú transformas tu alimentación también transformas tu vida, bueno, y más libros así de gordos de todo tipo de cosas, y ahí fue donde empecé a interesarme mucho por el tema de trofología. Excelente, sí, recuerdo muy bien todas esas alusiones que haces porque nos hiciste como un recuento histórico muy interesante, entendimos que el tema de la trofología es algo que viene de milenios, no es algo nuevo, realmente es una ciencia ancestral tan natural como tal vez lo es alimentarnos, cepillarnos los dientes, bañarnos diariamente. Y eso es importante en la medida en que nos permite saber que no es algo extraño, que es algo que está al alcance de nuestro conocimiento y justamente por eso hoy estamos aquí. Y yo quiero preguntarte, Hugo León, para entrar en materia sobre tu experiencia de vida, que es lo que muchas veces nos conecta con otros para saber que sí es posible esa transformación. ¿Cómo fue que tú pasaste de tener alto, 180 kilos, me parece, 200? Bueno, ya vas a especificar mejor cuál es el número, pero un peso muy alto. ¿Cómo fue que pasaste de eso a estar como te ves ahora? Muy saludable. Tuvo que ver la trofología, me imagino. Como te había dicho, pues todo es un proceso. Y digamos, la obesidad es algo que de pronto te llega a tu vida o de pronto está en tu vida y tú no lo sabes, porque también puede ser ignorancia de uno mismo. Y para eso hay personas que te pueden ayudar. Hay muchos nutricionistas y hay muchas personas especializadas que te pueden ayudar como a mirar esa antropometría, a medirte el índice de masa corporal, a pesarte, ¿sí? Y ya solamente con unos indicadores como por ejemplo el índice de masa corporal, tú sabes si estás obeso o no, ¿sí? Yo no sabía nada de eso. Yo me di cuenta que estaba obeso una vez que subí 6 pisos en la oficina, que no se me dañó el ascensor y tuve que subir 6 pisos y llevaba la maleta de trabajo y estaba pesando ese día 118 kilos, me acuerdo bien. Y cuando yo llegué sin aire, llegué como si me hubiera pasado una planadora por encima. O sea, y ahí en ese momento fue algo me pasa. Algo tengo, porque estoy tan agitado, porque estoy sudando tanto, porque que me iba a morir, ¿sí? Y eso fue hace aproximadamente unos ya 11 años, ¿sí? Y ahí de pronto como que tengo algo que atender y empiezo un proceso donde me vuelvo vegetariano. Primero tuve una crisis muy fuerte, me enfermé mucho del colon, tenía colon irritable, pero era tan grave que yo ya no podía ni tomar agua, ¿sí? O sea, unos dolores horribles. Entonces todo eso va conectando donde te va llevando como que la vida misma te va despertando y te va diciendo, hey, prenda las alarmas, póngase las pilas, ¿qué pasa? Y además uno también viendo que está todo como que toda la ropa le toca ya 40, ya iba para la talla 42, que es altísima, y empieza uno a darse cuenta que va por mal camino, ¿sí? Como te dije ahorita, la trofología es parte de ese proceso y es un proceso como muy nuevo. Estoy hablando, pero este proceso empezó hace 10, 11 años. Digo, es el día para mí icónico, el día que subí esos 6. Entonces empiezo a revisar mi alimentación, además porque, ¿cómo empiezo yo a darme cuenta de esto, María Isabel, el tema de la alimentación? Cuando yo me enfermo del colon irritable, es que ni siquiera fue cuando yo llegué a sudando, no, fue cuando unos días después tuve mi primer episodio de colon irritable
y fui al médico y después ya eso se volvió crónico, o sea, literalmente ya cada 15 días allá donde el médico, y el médico una vez para que se alivie, o usted puede también cambiar la alimentación. Y yo, ¿cómo es eso, doctor? Porque pues prefiero ver que la alimentación. Me dijo, pues lo primero que yo le recomiendo es que deje las carnes rojas. Chao morcillita, chao longaniza, chao todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo puedo mejorar? Deje todas las carnes. Capaz, si es capaz. Y yo dije, no, yo tenía tanto dolor, María Isabel. O sea, ahí sí me paré bolas. Cuando estaba todo enfermo, allá dolorido, ahí sí paré bolas. Y el médico me dio esa opción de deje todas las carnes. Y ahí fue cuando yo me volví disque vegetariano obligado, pero eso me gustó y me cayó más bien y me alivié tanto, me sentí tan aliviado y me sentí tan bien que yo dejé de comer carne desde ahí. ¿Sí? Ya ahí empieza ese proceso. Entonces ahí empiezo a darme cuenta que la alimentación es supremamente importante en los procesos que son enfermedades, en los procesos de las enfermedades, en los procesos de curación, donde si uno elimina la carne, la leche, los huevos, bueno, las proteínas complejas, puede mejorar su salud si uno está enfermo. Eso fue lo que entendí ahí. Y ya el resto empieza a ser un proceso. Hugo León, es que así es, o sea, te escucho y pienso que definitivamente a todos los que hemos pasado por una situación de salud delicada, como lo que tú compartes, y sobre todo estando en una edad joven aún, es duro, es duro de afrontar, ¿no? Porque uno relaciona muchas veces los padecimientos físicos también con un tema de vejez. Y resulta que ahora cada vez más sucede que vemos gente súper joven. Nada más ayer un amigo cercano me decía que necesitaban una donación de sangre para su sobrina, que le tuvieron que hacer un recorte de intestino. O sea, y es una niña, entonces son cosas increíbles que tú me dirás qué piensas al respecto. En mi caso considero que tienen que ver en un 99% o al menos un 95% con la alimentación. Y lo que tú hablas sobre cuando te diste cuenta que fueron esos dos acontecimientos que te hicieron clic, la subida por esas escaleras y el dolor que sentías. Realmente, desde la biodescodificación y los autores que se han dedicado a estudiar este tema, la manifestación física de un síntoma es el último llamado del cuerpo. Por favor, escúchame, ¿sí? El cuerpo primero te manifiesta una emoción, te muestra algo a través de la emoción, y luego físicamente ya es como, bueno, esto es lo último que voy a hacer, y luego, bueno, ya vendrá algo incapacitante que sí es fatal. Pero entonces, de acuerdo a eso, creo que dentro de la trofología también está esa conciencia, no tener que llegar a ese extremo y sí generarte una consecuencia de por vida. ¿Cómo hiciste tú para a tiempo entender eso? Y aparte de dejar las carnes, lo primero que hiciste, ¿qué siguió? Bueno, como hice yo para entenderlo, fue como te dije ahora, fue cuando dejé la carne, se me quitó el dolor. Fue como algo muy cavernícola, pues, por decirlo así. El doctor me dijo, o le metemos cuchillo o deja las carnes y de pronto se puede aliviar, o usted decide. Yo dije, no, y juicioso, dejé las carnes, y cuando vi 15, 20 días después que ya no tenía dolor, que ya mejor, como más liviano, como mejor, ahí fue como cuando entendí que ahí había algo interesante que explorar. Curioso, siempre he sido de investigar y de profundizar. Son beneficiosas. Sí, cuando algo le hace bien también, pues mirar a ver. Pero entonces ahí es donde yo tengo que hacer un brinco a decir que, ¿sí? Porque yo en ese momento también tenía cierta aversión por las frutas, bueno, no tanto por las frutas, no, pero en negocios uno también habla de proyectos
y habla de emprendedores. Entonces yo me considero un emprendedor de mi vida, de mi propia vida, en el sentido de la alimentación. Y en ese sentido, si uno se pone a mirar las características que tiene que tener un emprendedor, una de esas es la perseverancia, que ahí es cuando uno empieza a transformar su vida. Porque no es simplemente es tener el tip de eso, de pronto no coma, bueno, como pescado 3 veces a la semana, ya. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que uno hace por rutina, porque sí, y no se da la tarea de pronto de emprender, de pronto de esforzarse un poco más en entender de pronto qué es lo que le hace el pescado en su cuerpo, en el suyo, porque todos somos seres independientes. Somos 9.000 millones de almas distintas, 9.000 millones de mundos distintos, 9.000 millones de inteligencias distintas, corporales, espirituales, mentales, distintas. Entonces ahí es donde uno tiene que emprender en su propia vida ese proyecto de entender qué alimentos son los que le caen bien. Por eso cuando hay personas que me dicen a mí, es que a mí me cae muy bien la carne, excelente, excelente. ¿Y cómo te la comes? Me la como con arroz. Porque lo que uno tiene que entender ahí es la inteligencia del estómago, de si eso se combina así, cómo se va a digerir dentro del estómago y si le va a caer bien, bien o mal o no. Y de pronto esa persona no sabe que lo que le está cayendo bien es el arroz y no la carne. Bueno, ¿ya se acabó el tiempo? No. Creo que tenemos unos minuticos más. Igualmente sí tendré que comprometerte de nuevo a volver, porque realmente es un tema muy amplio. Igual no hemos finalizado el espacio. Es un tema supremamente amplio donde hay que entrar también a hablar de las combinaciones y todo esto. Y a propósito de lo que estás diciendo, hay una complejidad en todo esto, y es el hecho de que en nuestra cultura, justamente leía un libro sobre eso, en nuestra cultura hay una creencia, hay una idiosincrasia muy arraigada frente al tema de los platos típicos. No sé tú qué me vas a decir sobre eso, ya nos contarás. Donde vemos una afición por estos platos que son ancestrales, tradicionales, de orgullo, pues, pero cuando tú vas a mirar el tema nutricional de esos platos, son literalmente unas bombas atómicas para el cuerpo. Bandeja paisa, de ahí para adelante, ¿qué opinas de esto? Pues primero que son demasiado ricos. No se puede negar al sabor, y muy bueno que lo dices porque, digamos, hay muchas personas rápidamente a tratar de responderte eso, y es cuando a mí me preguntan que por qué soy vegetariano, y yo respondo que hay León, que hay como dos formas de ser vegetariano, uno por sabor y otro por conciencia, ¿sí? Muchas veces la gente no lo hace es por sabor, porque como la carne es tan rica, y por conciencia, yo en este momento ya en todo mi proceso ha sido por conciencia, es porque tengo un profundo respeto, ¿sí? Y digamos que lo siento y lo trabajo. Entonces, así mismo con los platos típicos, lo que te estaba diciendo ahora, yo no puedo mitificarlos o desmitificarlos. Sencillamente cómete la bandeja paisa con conciencia y tú me dices si te cae bien o mal. Porque depende, o sea, de pronto uno se encuentra con un super estómago colombiano que le cae supremamente bien, y así es, está bien. Uno no puede decir que eso está mal o bien, pero depende de a ti cómo te caigan bien los alimentos. Por ejemplo, cuando aquí lo sirven, digamos la bandeja hoy, que sirvieron frijoles, ¿sí? Hay una manera muy, muy interesante de combinar esa bandeja paisa en una forma vegetariana, simplemente sabiéndolo hacer, y cae supremamente bien, y uno lo siente. Platos típicos, el sabor delicioso, ¿sí? Y recomendación, o sea, que cada uno se dé, pero con conciencia. ¿Cómo es con conciencia? Que de verdad sienta los alimentos, que si le sirvieron la bandejita paisa, pues comas el huevito, el arroz con conciencia, sienta bien los sabores, ¿sí? De vez en cuando también varíela, sáquele el huevo, sáquele la carne, a ver cómo es una bandeja paisa sin carne. Eso, yo creo que es más como jugar con eso, pero mantener nuestras raíces, ¿sí? Porque yo lo veo es como un mapa.
Porque si tú coges, por ejemplo, una bandeja paisa, están los frijoles, están las tajadas, que también las morra, que es cereal, y está la leche. Si tú coges eso como un mapa, te das cuenta que ahí están casi todas las categorías de alimentos. ¿Por qué no más bien aprender, digamos, cómo hacer diferentes tipos de arroz? ¿Qué otros frijoles podemos usar? Y fíjate que muchos usan el cargamanto, el rojo, el no sé qué, ¿sí? ¿Qué otras carnes podemos usar? Algunas veces usan chicharrón, otras usan carne desmechada, carne molida. Delegar un conocimiento a las demás generaciones. Así deberíamos ver los platos típicos. Ya al que le caiga uno mal, pues, es distinto. ¿Ok? Bueno. Es decir, hay toda una conciencia alrededor del tema y siento que es más simple de lo que nos han hecho creer. A veces uno se topa con comentarios como, ah, no, pero es que todo hace daño, ya no se puede comer nada. Los papás dicen mucho, en mi época yo comía esto y lo otro y no me pasaba nada. Pues sí, pero resulta que antiguamente los animales crecían libres, los cultivos no tenían transgénicos, todo era tan natural y en nuestra época tal vez la crisis más grave es la de la industria alimentaria, entonces sí es necesario como realmente analizar a profundidad este tema y poder entender. Me gustaría para ir cerrando el espacio que nos compartas autores, referencias donde las personas puedan ir entrando a investigar y conocer más sobre esto, porque evidentemente pues es un tema que estudiar y como tú dices, con cada organismo es distinto. Hay unos que por sus condiciones de salud les afectan ciertas cosas, a mano de un especialista, de un nutricionista, y eso sí, un el tema de los lácteos, que sé que es muy controversial. Personalmente ya no tomo leche y siento que me... Autores, referencias. Bueno, digamos que para este tema, y pues mi biblioteca es amplia también, pero les recomiendo el autor que ven en entrevistas, que es Daniel Reed, el libro El Tao del Sexo, la Salud y la Larga Vida. Pueden empezar por ahí, es un libro muy interesante, es un libro cargado de sabiduría, de conocimiento, es un libro que usted puede leer por donde usted quiera, dependiendo de lo que necesite investigar, que es lo que tú dices. Yo diría que con ese tienen para empezar y que miren la parte de trofología, y verás lo súper interesante y cautivador que es ese tema. ¿Sí? Y una referencia importantísima es donde yo me estoy certificando, que es donde ya nos lleva, que es el Colegio de Trofología. Allá, ¿qué hicieron? Cogieron ese conocimiento ancestral, ¿sí? Y lo están convirtiendo personas en trofoterapeutas, que digamos ese es el título que confiero allá en México, porque acá en Colombia todavía ni siquiera trofología, o sea, apenas está empezando ese tema, pero en México ya hay un colegio, así se llama, Colegio Mexicano de Trofología. Búsquenlo así en internet, que ahí le aparece en Facebook, ahí le aparece el Instagram, ahí le aparece la página principal, y ahí creo que ellos ahí regalan recetas, regalan todo enfocado en la trofología. ¿Qué significa eso? La buena combinación de los alimentos. Y también está relacionado con el tema médico, eso quería decir. Ya con eso, los que quieran investigar, con eso podemos profundizar y podemos, si quieren, algún día sentarnos, hacer tertulia, un foro, lo que sea. Listo. Excelente. Bueno, finalmente, Hugo León, hoy queríamos como profundizar sobre esa transformación que ocurrió en tu vida, cómo desde una experiencia de vida que te transformó, tú vienes con este tema al cual pues te dedicas como un proyecto de vida. ¿Qué ha sido lo más bonito y lo más difícil de ese break que te hizo la vida y este camino que has emprendido? Lo más bonito está sentado allá. Así es, porque cuando yo empecé seriamente a hacer unos cambios fuertes y a certificarme, apareció esa mujer en mi vida. Eso es lo más bonito. Y lo más difícil,
Yo creo que ha sido perder toda mi ropa. Es muy difícil perder toda mi ropa porque sí que me gusta pues vestirme pues, como me gusta a mí, me quedé con 2 pantalones y 3 camisas porque el resto quedaba como un payaso. Muchísimas gracias, Hugo León. Gracias a las personas que nos acompañaron y a todos ustedes en este espacio. Esperamos que haya sido de muchísima luz para ustedes y nos vemos muy pronto en Radar Botica Sol de nuevo y también con Hugo León más adelantico. Bienvenidos a Terapia Oma, ya saben, 5:30 y luego Yoga con Dorita.